Amén, es tan bueno verlos hoy. ¿Cuántos están emocionados de estar en la iglesia hoy? Amén. Quiero tomar un momento para dar la bienvenida al campus de español. Nos alegra tanto tenerlos con nosotros. Sé que muchos viajan y regresan. Nuestros nómadas de invierno están empezando a regresar y ellos saben algo que el resto de nosotros no sabemos acerca de los veranos en Arizona, y es que es hora de irse por el calor. Pero estamos felices de su regreso y queremos decirles que los queremos y los apreciamos. Desde donde nos estén viendo, ¿pueden juntar sus manos y dar la bienvenida a su familia? Estamos muy contentos de que estén con nosotros hoy. Si tienen sus Biblias esta mañana, vamos a continuar en esta serie. Está todo en mi cabeza. Y realmente estamos tomando este tiempo para renovar nuestras mentes. Las Escrituras nos enseñan que debemos tener una mente renovada. Creo que puedes ser un cristiano, un seguidor de Jesús, y aún así necesitar tener tu mente renovada en el proceso. Amén. Así que esta mañana, si tienen sus Biblias, quiero que vayan conmigo rápidamente a Santiago capítulo 4, versículo 7. Quiero compartir con ustedes una premisa que podría ayudarles. En realidad, hemos usado el versículo 8 en estas conversaciones, en nuestras charlas, en nuestros mensajes. Pero quiero comenzar aquí con este sencillo mensaje. Dice, por lo tanto, sométanse a Dios. Alguien dice, sométete. En nuestra cultura actual, para algunas personas, someterse se ha vuelto algo mal visto. ¿Qué opinan ustedes? El pensamiento acerca de sumisión se relaciona con la debilidad. Sin embargo, en realidad no lo es. El concepto de sumisión está más relacionado con términos militares. Para aquellos que han servido en el ejército o en las fuerzas armadas, entenderán que no implica debilidad, sino el simple acto de seguir órdenes. Amén. Dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Así que esta es una porción muy familiar de las Escrituras. Habla de resistir al enemigo. Él tiene que huir. Y la vez nos volvemos hacia Dios. Y cuando nos volvemos hacia Dios, Dios nos promete que se acercará a nosotros. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Hemos estado hablando de la renovación de la mente. Te voy a decir que un componente clave para tener tu mente renovada es entender este principio de someterte a Dios. Amén. Hubiera pensado que tendría un amén como un pastor perdido en algún lugar. No sé, como alguien que se encontró $1 en la silla frente a él. Amén. No sé qué era, pero la clave para tener una mente renovada es poner en orden mis pensamientos debajo de sus pensamientos. La clave para tener una mente renovada es tu voluntad de someterte a Dios, de someterte a ese pensamiento de Dios. Así que cuando leemos algo, no sé si alguna vez has leído algo en la Biblia que no te haya gustado, vamos, lo más probable es que si has leído la Biblia, hayas leído algo que no te guste. Y algo de eso no te gusta porque tal vez lo hayas entendido mal. Hay lugar para eso, se puede aportar algo de claridad a eso. Pero hay algunas cosas que lees en las Escrituras que simplemente dices, eso es algo difícil de decir. ¿Sabes que Jesús en realidad dijo cosas en medio de sus discípulos que Él miró, eran tan difíciles para ellos? Los miró y les dijo, ¿se irán también ustedes? Y la respuesta de ellos fue simplemente esta, ¿a dónde más iríamos? ¿Quién nos habla como tú nos hablas, Jesús? ¿Quién tiene la autoridad que tú tienes? Pedro, el discípulo, estaba diciendo simplemente esto. Él dice, no hay nadie más que sea como tú. No hay nadie más que, no creo que él entendiera completamente quién era en ese momento, pero no hay nadie que hable como tú, nadie que tenga esta autoridad y esta revelación como tú. Y por lo tanto, Dios, si vamos a recibir toda esta revelación y autoridad y esta conexión con Dios, tenemos que entrar bajo esta difícil declaración que tú has hecho. Amén. Se llama señorío.
Sé que no es una palabra muy popular, pero necesito que entiendas que Jesús es Señor, tanto como Salvador en tu vida. Nosotros amamos al Salvador. ¿No amas tú al Salvador? Vamos, no amas a Jesús para decir, oh, Él me salvó de mis pecados, Él limpió mi deuda, Él hizo todas esas cosas, lo cual pienso que es fantástico. Creo que es una imagen asombrosa del poder cancelador de Jesús en nuestras vidas. Pero tengo que decirte que también es Señor al mismo tiempo. Es como ese policía que ves. Si alguien está entrando a robar en tu casa, te alegras cuando un policía aparece justo en medio del crimen, porque Él es tu Salvador. Amén. Sé que me estoy poniendo un poco intenso, pero necesitas entender esto. Si no entiendes esto, entonces todo lo demás que te predique probablemente te entrará por un oído y te saldrá por el otro. Y la verdad es que ese policía que aparece en medio de tu robo, tú le dices, oh, muchas gracias, oficial muy amable, estamos muy contentos de que estés aquí, pero ese mismo policía te atrapa yendo a 112 en la carretera en medio de ese crimen que has perpetuado, que has participado. Él es ahora la autoridad y el Señor, si quieres. El mismo sujeto, la misma persona. A veces depende de nuestro comportamiento en el momento. Todos estamos ahí. Y quiero que entiendan hoy, Santiago nos dice que debemos someternos en el sentido de estar en un lugar bajo. ¿Dónde está mi patrón de pensamiento de acuerdo a Dios? No según el pastor Waylon, no de acuerdo a la opinión popular. ¿Dónde está mi pensamiento en relación a Dios? ¿Prefiero mis pensamientos sobre los de Dios? Si es así, le estás pidiendo a Dios que se someta a ti. Amén. Y así nos encontramos, y déjenme decirles esto acerca de someterse. Someterse es fácil cuando estás de acuerdo. De hecho, la sumisión no es necesaria a menos que no estés de acuerdo. Amén. Santiago nos exige sumisión, pero ¿comprendes su implicación? El Espíritu Santo inspiró a Santiago sabiendo que te opondrías a Dios en algún momento. Y por lo tanto, debes estar dispuesto a someterte a Dios. Amén. Y si te sometes a Dios, Él dice, si te sometes a Dios, resiste al diablo, Él huirá de ti. Acércate a Dios, Él se acercará a ti. ¿Verdad? Y esta tarde quiero continuar donde nos quedamos en términos de renovar la mente. Y quiero hablar de lo que tiene el potencial de ser un momento que cambie la vida de muchas personas. Y no lo digo con exageración, lo digo con sinceridad. Hoy simplemente quiero hablar de la libertad que hay en el perdón. La libertad en el perdón. Porque a veces perdonar es algo difícil de pensar. Tenemos nuestros propios pensamientos sobre la ofensa que llevamos, o la traición que hemos sufrido, o las acciones de alguna otra persona y cómo han impactado nuestra vida. Para ser honesto contigo, hay algunas cosas que son fáciles de perdonar. Hay algunas cosas que realmente no hacen mucha diferencia. Y luego hay algunas cosas, francamente, que cambian la vida, en las que la gente participa y que cambian por completo la trayectoria de nuestras vidas. El adulterio que llevó al divorcio, la traición que llevó a la separación. Hay algunas cosas, el abuso que llevó a esta batalla de por vida, por así decirlo. Y entonces entiendo que hay una amplia gama de cosas que podríamos perdonar. Algunas cosas son fáciles de perdonar, como cuando tu pastor hace una broma sobre los Cowboys. Perdóname, porque no sé lo que hago. En realidad sé exactamente lo que hago, pero solo estoy bromeando contigo. Esa es la alegría para mí. No me importa, solo me gusta bromear. Y por eso esta mañana quiero hablar del perdón. Si tienen sus Biblias ahora, vayan conmigo al capítulo de Mateo en el versículo 21. Recuerden, ya se abrieron nuestros grupos. Amén. Y si no estás en un grupo, voy a hablar del poder de un grupo en un minuto en lo que se refiere a nuestra relación juntos. Espero que el Espíritu del Señor te ayude a verlo, pero solo te animo, si quieres entrar en un grupo, puedes hablar con algunos de los líderes. Nos encantaría ayudarte a hacer esa conexión. También puedes conectarte por internet o simplemente puedes seguir participando en el grupo con el que estás participando.
Creo que es una gran cosa para desarrollar una relación más profunda, porque creo que es clave para que practiques tu cristianismo. Amén. En el capítulo 18 de Mateo, versículo 21, se narra cómo Pedro se acerca a Jesús y le hace una pregunta que ya hay que entender en la cultura en la que se emplea. El contexto de esto es que para demostrar un dominio de las Escrituras, se esperaba que los discípulos de cualquier rabino tuvieran preguntas sobre el texto en lugar de respuestas. En la forma griega de educación en la que participamos y que tanto nos influye, valoramos las respuestas. Haces un examen, das la respuesta, y si aciertas todas las respuestas, obtienes un 100% y de repente lo sabes todo. Sabemos que eso no es cierto. Algunos somos buenos en exámenes, pero no recordamos nada. Pero en los días de Jesús era muy diferente. No era muéstrame la respuesta, era haz la pregunta. De hecho, el estudio de las Escrituras se relaciona con la cantidad de preguntas que puedas hacer al leer. Creo que es un gran proceso para estudiar la Biblia. Al leer algo en las Escrituras, es importante preguntarse, ¿a quién va dirigido? ¿Cuándo fue escrito? ¿Quién lo escribió? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo cuando se escribió? Todo esto es útil para entender el contexto en el que se escribió y aplicar los principios a nuestra vida actual. Pedro le hace una pregunta cargada a Jesús y dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Algunos creen que durante ese tiempo existía una creencia de que 7 veces al día representaba el número perfecto. Si alguien te ofende 7 veces, estás obligado a responder 7 veces. Esto está relacionado con la ley hebrea y lo discutiremos más adelante. Sin embargo, Jesús le responde a Pedro diciendo que no solo 7 veces, sino 70 veces 7 o incluso 77 en algunos escritos. Jesús está desafiando esta expectativa y rompe con esta idea proporcional. ¿Crees que Jesús está diciendo que debemos contar cuántas veces alguien nos ofende hasta llegar a este número mágico de 77 o 70 veces 7 y es todo? No, 70 es una representación de solo un espacio de tiempo. Lo que intenta decir es simplemente esto. Es más de lo que probablemente puedas lograr en un día, Pedro. Él podría haberlo dicho de esta manera: cada vez que venga a ti, perdónalo. Pero aún así, la manera como Jesús lo dice es simplemente decirles: Pedro, no es este perdón limitado, sino es este perdón exponencial al que Dios nos llama. Y parte de la mente renovada es simplemente esto: es la capacidad, la madurez, la voluntad de perdonar. Sabes, el perdón es interesante porque es simplemente definido como un acto en el que un error u ofensa ya no se recuerda. Es tan interesante, tan importante, ya no se recuerda. O se cuenta para liberar otra deuda contraída o un delito en que se haya incurrido. Sabes, hay un viejo dicho que dice que se supone que debes perdonar y olvidar. Y el desafío con muchos de nosotros es que creemos que si no puedo olvidar, no debo haber perdonado. Pero yo te diría que puedes perdonar incluso lo que no puedes olvidar. Si puedes negarte a recordarlo, o puedes ya no recordarlo como no perdonado, sino recordarlo como perdonado. Tuve un pastor en mi vida hace años que nos enseñó de esta manera. Él dijo simplemente esto: no puedes olvidar. Y así cuando surge, recuerdo esa ofensa, perdonada. Porque hay este momento en el que estás como: oh sí, recuerdo eso. ¿Recuerdas lo que hicieron? Sí, lo recuerdo. Pero espera, también recuerdo que los perdoné por esa ofensa.
Es un proceso de sanidad, un viaje que recorremos. El perdón es interesante porque si analizamos todas las religiones del mundo, el perdón es algo muy exclusivo, francamente, del cristianismo. Si analizamos sectores de la religión como el hinduismo, no se menciona el perdón, solo el concepto de karma. Puedo decirles que el karma no es un principio bíblico. El karma no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Donde a menudo se confunde es en la ley de reciprocidad, que lo que una persona siembra cosechará. Pero el karma no es un principio bíblico. Por favor, elimina esa palabra de tu vocabulario, de tu diccionario. Deshazte de la palabra karma, porque en realidad estás participando en una especie de sistema de creencias de la nueva era que dice que lo que va, vuelve, como dice mi buen amigo Justin Timberlake. Vamos, y la realidad es que algunos de ustedes no saben quién es. Es un cantante y actor famoso, en fin. Pero la verdad es esta, quiero que entiendan, el karma dice que todo lo que pongan, el universo se los devolverá. Y es una distorsión del principio de siembra y cosecha, pero lo que desbarata bíblicamente el concepto del karma es el perdón. Por eso no es un principio bíblico. Piérdalo. Basta ya de sincretismo y de mezclas, de pluralismo de diferentes ideologías de creencias en una sola. No, amigo mío, lo que altera lo que llaman karma es el perdón, que incluso la Biblia ordena al creyente. Si nos fijamos en el Islam habla del perdón, pero no hace referencia a un Dios amoroso. Es solo algo que haces como un acto superficial, sin alguna base en un Dios amoroso o perdonador. Es solo un amo, como los dioses de la antigua mitología griega, creados solo para ser servidos y complacidos en lugar de tener una relación. Al observar la ley hebrea, el perdón es proporcional por naturaleza. 7 veces. Este número de completitud, madurez, perfección está limitado a 7 veces. Solo aquellos de ustedes con dificultades a entender algunas de las cosas del Antiguo Testamento encuentran esta frase difícil. Entiendan que la cultura en esa época consideraba la ley de Moisés como un gran aumento en la proporción entre el pecado o quebrantamiento de la ley con el castigo. Si ves en el Antiguo Testamento, ves que dice cosas como ojo por ojo, diente por diente, te quedas como, oh hombre, eso suena duro, excepto que en la cultura de hoy, si alguien inadvertidamente te sacara un ojo, podrían matarte sin ningún tipo de respuesta. Eso es un poco exagerado si me preguntas. Y así la ley de Moisés, Dios comienza a llevarnos hacia esta ética y hacia esta proporcionalidad entre nosotros como, oye, no nos descontrolemos. En realidad es un gran paso hacia esta ética y en última instancia, incluso dentro de eso, había espacio para el perdón. Pero cuando llegas al cristianismo, tienes que entender que todo el evangelio se basa en el perdón, tu perdón. Y en última instancia, el perdón que le das a los demás también. Es fundamental, no es una especie de ideología, tómalo o déjalo. No soy bueno ni malo en ello. Entiendo que algunos son mejores y peores. Perdonar puede ser difícil, pero como creyentes estamos llamados a ello. Perdonar. Quiero que entiendas esto en términos de nuestro perdón. Cuando miro las Escrituras, el perdón para Jesús parecía ser más significativo que incluso la necesidad física de una persona. ¿Y qué quieres decir? Bueno, en el capítulo 2 de Marcos ya conoces la historia. Jesús trata con un hombre que fue llevado ante él y se encuentra allí paralizado como cojo. Y Jesús no sana su cuerpo, primero le da perdón por sus pecados. Y esto enfurece a todos. Y Jesús los mira y dice, bueno, si es más fácil sanar el cuerpo que perdonar pecados, seguiré adelante y sanaré su cuerpo, pero quiero que sepan que puedo perdonar pecados también. ¿Ves? Es interesante para mí que Jesús fue al perdón de pecados antes que a la necesidad física. Así de importante era para Jesús.
También, sin embargo, cuando miras las Escrituras, el perdón es más apremiante aún que tu adoración a Dios. Algunos dirán, pastor, solo está predicando herejía. Escúchenme, estaría de acuerdo excepto que está en la Biblia. Escucha lo que dice Marcos 11. Cuando estén orando, primero, perdonen. Literalmente te dice que cuando has venido a Dios con esta ofrenda de adoración a Dios y recuerdas que tienes una ofensa contra tu hermano o tu hermano tiene esta ofensa contra ti, que debes parar lo que estás haciendo. No continúes en esta adoración. Dios dice, tu adoración es significante y es importante, pero quiero que la pongas a un lado por un momento, porque el perdón es un componente tan masivo para el creyente que Él dice, primero, perdona a cualquiera que le guardes rencor, para que tu Padre en el cielo perdone tus pecados también. Digo esto porque quiero que entiendas la importancia del perdón que Dios pone en nosotros como creyentes y que Él mismo ha demostrado. Así que hablemos y lo que necesitamos perdonar. Porque cuando estamos hablando de perdón, en última instancia, estamos hablando de ofensa. Y estamos hablando de dolor. Y lo que hace difícil perdonar es el dolor. Lo que nos hace difícil perdonar la ofensa es el dolor emocional que sentimos. El problema con la ofensa es que hay dos tipos de ofensa. El primer tipo de ofensa es la ofensa percibida. ¿Qué es la ofensa percibida? Es la ofensa que se siente real, pero no lo es. Ok, algunos de ustedes me están mirando un poco raro. Es cuando crees que has sido ofendido, pero en realidad no lo has sido. ¿Viste cómo me miraron? En realidad no te miraban a ti, miraban más allá de ti, simplemente estabas en el medio. Vamos, tú has estado ahí. U otra ofensa percibida que encuentro muy desafiante es esto. Esta es la razón por la que no trabajo con información de terceros. De hecho, no creo en la información de terceros, incluso si suena absolutamente cierta, porque lo que he encontrado es que entre la información original y la información transferida de alguien, o algunas personas lo llamarían chisme, pero es desde ese lugar de información transferida, también hay muchas veces interpretación y percepción en funcionamiento. Y entonces tomo lo que estás diciendo y solo un poco de mi propia interpretación y dejo afuera solo la suficiente información para que cuando te lo entregue suénelo como una declaración ofensiva para que al final del día me sienta ofendido ahora con la persona, aunque eso no sea realmente lo que dijo. ¿Me están siguiendo? Eso es una ofensa percibida. Vivimos en un mundo con los medios sociales donde todo es un fragmento de audio. Todo es un clip de 30 segundos y oyes algo en un clip de 30 segundos y la gente pierde la cabeza por ello. Y muchas veces he dicho a la gente, ve y escucha el mensaje completo. Porque ahora mismo te sientes ofendido, pero en realidad no lo estás porque estamos de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿Me están entendiendo? Así que hay una sensación muy real de ofensa percibida. Bueno, al jefe no le gustó. Bueno, ya sabes, esa gente de allí, ellos están decididos a hacerme daño. Hay una percepción de ofensa que se basa en la desinformación o distorsión. Y necesito que escuches esto porque más gente es sacada por una ofensa percibida que por una real. Hay veces que he predicado muy claramente la palabra de Dios y la gente se levanta y se van porque están notablemente ofendidos. Y yo digo, el objetivo no es ofenderte, el objetivo es predicar la verdad. Si te ofendes, pues mi amigo, eso es un problema que debes resolver con el Señor. Voy a averiguar dónde están los procesos de pensamiento para volver ¿es esto algo que debo someter a Dios? ¿O es esto de hecho herejía? ¿Verdad? Y por eso solo quiero animarte con esto, ofensa percibida. Ahora déjame decirte esto en el sentido de apatía y empatía por esa ofensa percibida. Las emociones son reales, pero no siempre son precisas. Así que no estoy descartando que te sientas ofendido, herido, molesto, que te sientas molesto por algo que alguien dice o hace a tu alrededor. No digo que tus emociones no sean reales, solo digo que no siempre es precisa y no siempre confiable. Vamos, ¿cuántos de ustedes saben que no deben seguir sus emociones? ¿Cuántos de ustedes saben que si siguieran sus emociones por 30 días, todos estaríamos en la cárcel antes de que estuviera todo dicho y hecho?
Algunas veces cuando conduzco en la carretera y me digo, no puedo seguir esta emoción porque voy a ir a la cárcel. ¿Me están siguiendo? Mientras que es real, no es precisa. Y el reto es nuestras ofensas percibidas. A menudo nos juzgamos basados en intenciones y juzgamos a los demás por las acciones percibidas. No tenía intención de llegar aquí, pero anoche estaba revisando las cosas y el Señor me llevó en una dirección muy rápidamente. No voy a gastar mucho tiempo en esto. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. La forma en que hemos leído esto de alguna manera, bueno, no es mi trabajo juzgar, y aquí es donde usted necesita leer su Biblia. Hay algunas implicaciones en las Escrituras que debemos examinar el fruto y tomar una decisión acerca de los creyentes si ese comportamiento está en línea con las Escrituras. En realidad voy a leértelo hoy en otro contexto, pero yo no soy el juez final, especialmente del corazón de una persona. Puedo juzgar una acción, pero no un corazón. No puedo juzgar tus motivos. No sé por qué has dicho eso, pero lo que sé es lo que has dicho. O lo que te he oído decir, si lo he oído directamente de tu boca. Soy esa persona que si la información viene de alguien más, digo, probablemente lo escuchaste mal. Literalmente lo hago. Probablemente no dijo eso, no quiso decir eso, o escuchaste mal. Esto es lo que asusta a la gente. Sencillamente voy a la persona y les pregunto. Mira, yo digo, no, está bien, lo resolveremos. ¿Verdad? Es increíble cómo se acaban los chismes. Y quiero que entiendas, Mateo 7, uno dice, no juzgues para que no seas juzgado. Creo que a menudo pensamos en ello en términos de pecado y ese tipo de cosas. Pero mientras leía esto, en contexto con el concepto de ofensa percibida, hay algunas veces que hacemos un juicio falso contra otras personas y lo guardamos en nuestros corazones. Se basa en la distorsión o información errónea. Y parte de lo que Dios nos está diciendo es esto: no tomes esa decisión, porque esa ofensa percibida se convertirá en una trampa para ti. Ese juicio se convertirá en una trampa para ti. Tomarás una decisión sin ninguna conversación, solo de tu propia mente, vana imaginación, desinformación, distorsión acerca de alguien, y harás un juicio acerca de ellos. Bueno, simplemente no les gusto y eso es un juicio. La Escritura dice que no debemos juzgar a otros para evitar ser juzgados. En realidad, indica que la forma en que juzgamos a los demás nos volverá a afectar. Por lo tanto, si juzgamos rápidamente y sin información, claridad o verdad, también seremos juzgados de la misma manera. La ofensa percibida es peligrosa. Ahora bien, junto a la ofensa percibida existe la ofensa real. Esta es la ofensa que es ser ofendido basado en lo que está siendo tratado injustamente. Así que vas a tener que, en primer lugar, lo primero que tienes que hacer es averiguar si esto es real o es percibido. ¿Es una acción real? ¿Es este un comportamiento concreto real o es solo algo sobre lo que estoy haciendo un juicio? Y la mente renovada te hará decir, espera, necesito retroceder. Y necesito ir. Es por eso que Mateo 18 es crucial. Necesito ir y tener una conversación sincera con mis hermanos para fortalecer nuestra relación. Si como seguidores de Cristo nos comportamos así, seremos verdaderos representantes suyos. La mayoría del estrés y la ansiedad, la lucha en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu grupo, todas estas cosas simplemente se eliminan. Simplemente se desvanece. He encontrado tantas veces cuando he ido a alguien y le he dicho, hey, ayúdame a entender algo. Deseo comprender mejor. Quiero que nuestra relación cambie, una transformación piadosa y volver a ganarte como un hermano o hermana. No quiero ser opuesto a ti. De hecho, estos momentos fortalecen y profundizan aún más nuestra relación, porque aprendemos a confiar uno en el otro en momentos difíciles en lugar de separarnos y huir. Amén. Hay una verdadera ofensa. Lo primero que tienes que averiguar, ¿es esto real o es percibido?
De hecho, si es real, si alguien te ha tratado injustamente, yo diría que tienes tres opciones. Número uno, puedes dejar que el amor lo cubra. Puedes perdonar. ¿Entiendes? No tienes que luchar cada batalla. Puedes hacer una elección y decir, oh, muchas veces pienso, Señor, simplemente están teniendo un mal día, los perdono. Vamos, porque tú quieres que alguien te perdone cuando tienes un mal día. Señor, probablemente no lo decían en serio. Probablemente fue un poco ofensivo, pero está bien. Quizás no quisieron decir eso. Tal vez no lo hicieron. Quizás atraviesen un mal momento en casa. Como creyentes, si nos detuviéramos y decidiéramos juzgar de la misma manera que queremos ser juzgados, dejaríamos de juzgar. Nos gustaría que alguien te diera el beneficio de la duda. Nos gustaría que alguien viniera a tu lado y dijera simplemente, sabes, los amo. Yo no puedo ver que quieran decir algo despectivo u odioso. Ahora lo entiendo, no soy ingenuo. Hay personas que hacen cosas ofensivas, que traicionan, personas que son pecadoras. Repito, todos tenemos esa propensión. Pero como creyente te digo, 1 de Pedro 4:8 dice, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Deja que tu amor lo cubra. Ahora no creo que esto se aplique igualmente en cada ofensa. El perdón no significa una liberación de responsabilidad, no significa que necesariamente haya una reconciliación, pero aún así puedo dejar que el amor lo cubra. Puedo ver a alguien y decir que solo están respondiendo a influencias externas y así los cubriré con mi amor por ellos. A veces es necesario ser responsable y rendir cuentas, pero también se puede perdonar a alguien sin reconciliarse con ellos. ¿Ves? Esta es la simple verdad de esto. El perdón toma una persona. Así, la reconciliación requiere de ambas partes. Requiere un cambio de comportamiento. Se necesita un acercamiento en un corazón por ti, ¿me entienden? Está esta idea, solo debo perdonar y dejarlos actuar así. No, no es necesario hacerlo. Puedes tomar la decisión de un límite bueno y saludable para decir, te perdono. Y ya no permitiré que tengas ese impacto en mi vida de esa manera. Te amo, te bendigo. Amén. Deja que el amor lo cubra todo. Número 2. Tu elección número 2 es esta. Puedes confrontar y perdonar. Mateo capítulo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta, entre tú y él solos. ¿No te encanta la Biblia? ¿Sabes lo que la Biblia no dice? Consíguete un grupo. Vas y hablas de la ofensa que has sufrido hasta que encuentras un número de personas que estén de acuerdo contigo. Porque eso es lo que hacemos. Queremos que la gente esté de acuerdo con nosotros. ¿Puedo pastorearte por un segundo? Somos tan inseguros que necesitamos que alguien más afirme. Nuestro pensamiento erróneo. Necesitamos que nos respalden. ¿Verdad? En lugar de operar en la fe y caridad cristiana e ir a una persona y confrontarla diciendo, necesito entender, ayúdame a entender esto. Porque esto me ha ofendido, me ha herido, has lastimado a mi familia o lo que sea. Pero lo que realmente queremos es un grupo de personas que estén de acuerdo con nosotros. Y si tengo suficientes personas, entonces iremos a ellos y les diremos, ya sabes, bueno, hay mucha gente que piensa así. Cuando me presentan eso siempre digo, bueno, entonces dame nombres porque me encantaría ir a hablar con ellos. Bueno, ya sabes, no puedo hacer eso. Yo soy como, oh, eso es interesante. De todos modos, entre tú y él solo, si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahora la Escritura continúa y nos da el remedio. No voy a tomar tiempo para eso, pero nos da el remedio de decir, si esto no funciona, porque a veces no funciona, porque la comunicación es compleja, entonces lleven consigo un mediador espiritual maduro que pueda ayudarlos a escucharse mejor unos a otros.
Alguien que pueda decir, espera, espera, no creo que eso sea exactamente lo que está diciendo. Espera, espera, te escuchamos bien. ¿Estamos entendiendo correctamente? A veces, con una persona madura espiritualmente, la ganancia es tener un hermano o hermana en Cristo al final. Si eso no funciona y te han ofendido, ve a los líderes de la iglesia y expone el problema en el contexto del liderazgo espiritual, para que puedan ayudarte a tomar una decisión. Pero rara vez veo necesario llegar a este nivel entre creyentes. Pero te diré esto, la última declaración que él hace en esta serie de directivas, él dice, si aún no puedes resolverlo, entonces trátalo como un no creyente. Eso suena como sí, vamos a maldecirlos. No, 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 no. Eso no es lo que está diciendo. Usted no tiene ese poder. No puedes hacer ese juicio. Lo que dice es esto, dice, trátalos como a un no creyente. Ahora, esta es mi pregunta para ti. Como seguidor de Jesús, ¿cómo debes tratar a un incrédulo? Con amor, dándoles más de lo que merecen. Así que regresas al punto de partida, de estar en una posición de como que no pudimos resolver eso. Yo los bendigo, los amo, yo solo pido la paz de Dios sobre ellos, ¿verdad? Y así nos da la oportunidad de confrontar y perdonar. Y simplemente hay una tercera opción. Y es muy parecido a dejar que el amor lo cubra, pero es simplemente tomar la decisión de vivir sin ofenderte y perdonar a la gente. Si crees en la percepción o en la ofensa real es lo mismo. Aquí está la cosa, esto funciona para ambos. Voy a perdonar. Voy a elegir no echárselo en cara. Voy a elegir perdonarlos. Voy a darles más de lo que merecen. Epikeia es la palabra en la Escritura. Voy a elegir darles más de lo que merecen. Voy a escoger darles el beneficio de la duda y voy a honrarlos como hermano y hermana en Cristo y voy a perdonar. La razón por la que traigo esto a colación es porque solo quiero ayudarte. Hay algunas veces cuando la gente se ofenden y lo resuelven y perdonan. Y en vez de seguir con su vida, sienten la necesidad de volver a la persona que pensaban que les había ofendido y decirle, me ofendiste, pero ahora lo he resuelto. He tenido gente que viene y me dice eso. Pastor, estuve enojado con usted por mucho tiempo, pero ahora lo he resuelto. Y yo estoy como, me gustaría tener un minuto para saber por qué estabas enojado conmigo. Esto es lo que te estoy diciendo, solo voy a decirte, te amo, lo entiendo, todos vamos allí, lo hacemos, te bendigo. Te estoy observando, no, solo estoy bromeando, pero la realidad es esta. A veces ni siquiera necesitan saber que has perdonado. A veces solo necesitan ver el fruto de tu perdón y cómo los tratas con amor. No estoy afirmando que esto sea siempre cierto. Sin embargo, en ocasiones se necesita una conversación real, rendir cuentas, confrontación y reconciliación, y la Biblia lo permite. Lo que quiero decir es que a veces estamos tan ocupados peleando y aferrándonos a cosas que en 10 años no importarán. Y nos perdemos la belleza que es el cuerpo de Cristo. Me encontré con este pensamiento. ¿Han visto ustedes alguna vez a alguien pulir rocas en un vaso? Y tuve este pensamiento justo en el medio. Fue un pensamiento extraño. No soy como un aficionado a las rocas. Pero empecé y pensé, voy a ir a buscar y ver lo que se necesita para pulir rocas. Y así, por supuesto, fui a la más fuente viable de información que tenemos, YouTube. Y así fui. Acabo de empezar a mirar a la gente que hace rodar rocas. Y toman este tipo de roca áspera que recogieron de un río con sus defectos y tiene ranuras y todas estas cosas. ¿Sabes lo que hacen? Las toman y las ponen en un pulidor de rocas y luego le ponen algún tipo de pulimento abrasivo. Y luego fue divertido porque las pusieron en el pulidor y escuché a esta persona en particular que trabajaba con rocas decir, esta mujer dijo, y ahora la voy a dejar allí durante una semana. Y yo me digo, no tengo la paciencia para eso. Yo no sé tú, pero una semana. Ella comenta que esto es solo la primera fase
Yo en mi mente digo, no tengo todo el día para esto, voy a avanzar este video para no gastar tiempo. Comienzo a acelerar rápido y ella muestra el cambio en la roca, pero aún falta pulirlo. Todavía hay algunas imperfecciones que requieren trabajo. Ella menciona que utilizará otro tipo de grano y pulido e incluso lo dejará en la pulidora durante otra semana. Y ella solo deja que esta cosa corra 24 horas al día, 7 días a la semana durante una semana. Y ella vuelve una y otra vez. Usted lo puedes buscar y ver cómo este proceso continúa y continúa. Y pensé en esto y realmente sentí como si fuera el Espíritu Santo quien dijo, hijo, eso es lo que estoy tratando de hacer con mi iglesia. Porque somos el cuerpo de los creyentes. No los llamo densos como una reca. Solo digo que llegamos a este lugar con heridas, errores, problemas y partes deformadas. Pero hay una belleza dentro de nosotros que el Espíritu de Dios puede ver. Yo camino por un río y observo las rocas, pero esta mujer con su agudo ojo puede apreciar la belleza antes que el resto. Es así como el Señor guía a su iglesia, apartándonos a un lado y utilizando al Espíritu Santo para enseñarnos con su palabra. A veces chocamos unos contra otros en el camino equivocado y sentí que éramos nosotros, más el Espíritu Santo y su palabra, más el tiempo. ¿Tiempo? ¿Lo entendiste? Yo digo, no queremos tiempo. Quiero esto ahora, voy a venir a un altar, le pediré al que es bueno en la oración que ore por mí. Y luego voy a salir pulido. ¿Puedes hacer que eso suceda por mí, por favor? Si fuera mi video de YouTube, habría sido como 45 segundos, como no te habría mostrado todos los golpes entre sí. ¿Te imaginas esas piedras en ese pulidor, golpeando una contra la otra, golpeando los bordes duros de cada una? Me recuerda la escritura que dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Sabes? Cuando afilas algo, le quitas el borde áspero. Estás limando una torpeza. Y hay tanta gente en el cuerpo de Cristo que huye de la iglesia cuando hay problemas. Huyen cuando hay una dificultad, huyen cuando hay una ofensa, huyen cuando hay un problema, huyen cuando no consiguen lo que quieren porque piensan que son ofendidos, y huyen y se salen del pulidor donde la presencia de Dios y el pueblo de Dios están viviendo la vida y golpeando. ¿Ves? Eso es para mí mucho de lo que un grupo se trata, porque en algún momento, si vas a un grupo el tiempo suficiente, te vas a encontrar con una ofensa. Ahora te digo, pensé en esto, yo soy como, ya sabes, Waylon, esto probablemente no es la mejor manera de promover los grupos. Tenemos un grupo de personas ofensivas del cual debes ser parte. Te van a volver loco. De hecho, nos aseguramos de que haya un loco en cada grupo. Queremos que aprendas a tener gracia. Por eso hemos incluido a una persona desagradable con opiniones conspirativas que domine la conversación. Así podrás aprender a ser amable, bondadoso, cariñoso y caritativo con los demás y también a discipular y caminar con personas difíciles. Únete a nuestro grupo hoy. Algunos de ustedes son como, no, yo. Entiendo, estoy bien. Y hay algunos de ustedes dicen, bueno, pastor, no tenemos una de esas personas en nuestro grupo. Eso es porque usted es esa persona. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque no estoy interesado en darte otra cosa que hacer. Sé que no necesitas otra cosa que hacer. Tienes familia y trabajo y tu hogar y vida construida de la manera que quieres ahora mismo. Y para algunos dicen, voy a hacer un poco de tiempo para la iglesia, pero eso es todo. Y la realidad es esta, tengo que decirte, toda esta idea del perdón y caminar juntos y simplemente frotarse el uno al otro de la manera equivocada a veces, es parte de lo que Dios usa para pulirnos, para sacar la belleza de nosotros. Es interesante que cuanto más tiempo pasó en este proceso, los defectos literalmente en estas rocas comenzaron a desaparecer. Ellas se suavizaron sobre lugares hermosos. Y en el cuerpo de Cristo creo que ese es el corazón de Dios que está tratando
de juntarnos en un lugar que a veces no es cómodo, lo entiendo. Pero así es como practicamos Él en los demás y practicamos nuestro cristianismo y crecemos en nuestra relación. Y he terminado de intentar convencerte. Mírame por un segundo. Estoy agotado de intentar convencerte de que entres en relación. Esto es lo que sé de la gente. Solo perdóname por un segundo, no te ofendas. Si te ofendes, vuelve atrás y escucha el mensaje de nuevo. Las personas que no construyen conexiones y relaciones no se quedan mucho tiempo aquí. Será una puerta giratoria. Porque en algún momento estarás como, en realidad no ha hecho una gran diferencia en mi vida, ¿sabes? Y debo decir que al final no solo se trata de cambiar nuestra vida, sino de rendirnos a Dios y servirle, someterte a Él. Pero luego Él comienza a hacer un cambio enorme en nosotros, pero lleva tiempo. Le digo a la gente, solo danos un año. Danos un año y haz lo que te animamos a hacer. Hazlo y verás lo que empieza a pasar en tu vida. Tengo que ser honesto contigo. Siento que he animado en Esis Bumba durante tanto tiempo que te estás perdiendo una de las mayores oportunidades para crecer. Si dices que quieres crecer en tu fe, en tu profundidad, en tu madurez, aprender más acerca de la palabra, aprender más acerca de la presencia de Dios, te voy a decir, entra en un grupo, entra en relación. Sí, va a ser difícil a veces, sí, va a ser desafiante, no siempre va a ser lo mejor. Pero te diré esto, será balanceado con muchos momentos realmente preciosos donde tu vida es impactada por saber que hay personas que te aman y se preocupan por ti y están ahí cuando la vida es desafiante y cuando la vida es grandiosa. Hay un cuerpo de creyentes que vienen a tu alrededor que vas a necesitar en este día. Eso es lo que realmente siento. No estoy interesado en construir una iglesia de personas que se sientan y miran. No es lo que Dios me ha llamado a hacer. Lo siento si eso te molesta. Te quiero, eres más que bienvenido aquí. Pero ese no es mi corazón. Porque quiero que vivas de esta palabra, que vivas esta relación con Él. Quiero que conozcas las maravillas de Dios en tu vida. Quiero que sepas que los caminos de Dios son más altos y mejores. Sí, y justo en el momento en que estás pensando renunciar y simplemente alejarte de todo, mi amigo, puede que solo sea porque estás en el pulidor y es un momento incómodo. Amén. Tal vez sea hora de llevarlo a cabo porque he tenido mis momentos en el pulidor. He tenido mis momentos en el pulidor. Incluso los pastores, tú dices, los pastores no tienen momentos en el pulidor. Oh, créanlo. Hay veces que incluso los pastores se preguntan, ¿cómo salgo de aquí? Algunas veces me he bajado de esta plataforma, he pensado, tengo 45 minutos hasta la siguiente vez que debo ir al púlpito a predicar si salgo en mi carro ahora. Podría estar en Phoenix antes de que nadie lo sepa. Es un poco demasiado real para algunos de ustedes. ¿Amén? No estoy sintiendo eso hoy, así quédese tranquilo. ¿Pero qué estamos haciendo? A veces la vida es el pulidor, ¿verdad? Nunca me he subido a mi carro y nunca me he ido. Pensé, bueno, voy a volver a salir y orar por la unción de Dios. Señor, necesito tu ayuda, te necesito ahora mismo, Dios. Amén. Entonces, ¿por qué perdonamos? Déjame darte solo un par de cosas y terminamos. Número 1, el perdón nos libera del dolor pasado. El perdón nos libera del dolor del pasado. A menudo el perdón no consiste en librarnos de problemas, sino en liberarnos. No tienen que pedirte perdón para que los perdones. Tú puedes liberarte. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo, cuando hay culpa y ofensa, nos quedamos atascados, rumiamos la ofensa, rumiamos el escándalo, la tentación, la trampa del enemigo, es lo que dice Lucas capítulo 17, y nos encontramos atrapados en ese momento y nos quedamos atascados allí, y el perdón en realidad nos libera del dolor. Sí, hay un proceso, sí, hay una sanidad, pero nos libera. Número 2, el perdón nos libera de la amargura.
Nos libera de la amargura. Hebreos capítulo 12. Escuchen lo que dice. Cuídense los unos a los otros. Esta es la iglesia. ¿A quién cuidas en la iglesia? Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. En realidad, impone la idea de que la raíz de la amargura se convierte en incredulidad. Puedo estar de acuerdo con eso, porque cuando tratamos con la ofensa que lleva a la falta de perdón, que finalmente se convierte en amargura, la amargura comienza a saturar, la amargura comienza a impregnarlo todo. ¿Has conocido a una persona amargada? Como que pasó de una cosa en un área a ahora solo está la amargura. Están amargados por todo, solo están amargados con la vida. Y dice, cuídense unos a otros y asegúrense de que nadie deje de recibir la gracia de Dios. Asegúrense de cuidarse unos a otros y de velar unos por otros para que nadie se amargue. Yo te diría que esa amargura que impregna tu vida comienza a llevarte a un lugar de no creer lo que Dios ha dicho, especialmente en la relación con el perdón. Que ya no creo que sea necesario para mí luchar con esto y perdonar tan difícil como pueda ser. Simplemente voy a elegir creer que puedo aferrarme a ello y que no me va a afectar. Y así vivo en el dolor, vivo en el tormento y una raíz de amargura empieza a crecer en mi vida y ahora me vuelvo amargado y cínico hacia todo. Número 3, cuando no perdonamos, abrimos la puerta para que el enemigo traiga esclavitud a nuestra vida. Efesios 4:26 dice esto: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Este lugar de oportunidad es literalmente definido como un lugar para que el enemigo trabaje. Cuando operamos en enojo u ofensa que no ha sido resuelta, permitimos espacio para que el enemigo actúe en nuestras vidas y mentes. Abrimos una puerta. Escucha lo que escribe Pablo: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Pablo nos dice esto. Escucha, si alguien está allí y ha hecho algo ofensivo y ustedes como iglesia allí lo perdonan, él dice, estoy contigo, porque la realidad es que te he perdonado cosas. Así que voy a vivir en este lugar constante de perdón. Ahora quiero que veas esto. Él está hablando de perdón. Él dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. El enemigo trabaja en el reino de la falta de perdón. Pablo les advierte, él perdona sin reservas. ¿Por qué? Pues comprende que al no hacerlo, le dará lugar al enemigo para que él trabaje en nuestras vidas. No quiero en mi vida un lugar donde el enemigo tenga libre juego y tenga mi consentimiento. Y finalmente perdonamos muy simplemente porque hemos sido perdonados. Efesios 4 dice esto: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién le estás guardando rencor? ¿A quién te aferras? Déjame decirlo así: sobre quién has hecho el juicio, ya has decidido. Hiciste un juicio, has juzgado, y ese juicio te ha causado que veas a una persona o personas de una manera particular. Y por eso has juzgado. ¿A quién necesitas perdonar para que puedas no solo liberarlos, sino realmente liberarte a ti mismo? ¿Quién te ha ofendido? ¿Qué dolor? ¿Estás listo para dejarlo ir? Ya es hora. ¿Podrías esta mañana permitir que Dios se ocupe de la falta de perdón en tu vida? ¿Se lo permitirás? Sé que algunos de nosotros podemos aferrarnos a las cosas durante décadas.
Aunque ya no vemos a la persona, no se remueve en nosotros, pero sigue estando ahí. Y el Espíritu Santo dice, hijo, hija, necesito que confíes en mí con eso. El perdón en realidad no es solo un mandato, aunque lo es. En realidad es por tu bien. ¿Necesitas perdón hoy? Porque si necesitamos perdón, Dios nos ofrece el perdón, pero nos pide que de la misma manera que yo te perdono a ti, espero que tú perdones a los demás. ¿Están listos para ser libres? ¿Pueden bajar su cabeza y cerrar sus ojos? Padre, te doy gracias por tu palabra de hoy. Te doy gracias por el poder del perdón. Que incluso en esa cruz, Jesús, modelaste el perdón. A los que estaban abusando, traicionando, torturando. Gritaste, Padre, perdónalos. Elegiste el perdón, cuando en realidad tenías derecho de elegir el juicio. Señor, no hay una sola persona en esta sala que tenga derecho a juzgar a los demás, porque nosotros no estamos sin pecado. Tenemos nuestros propios problemas. Pero esta mañana nos llamas al perdón, nos llamas a la liberación, a liberarnos del dolor, a liberarnos de ese pasado. Señor, a ser limpiados de esa amargura. Señor, para arrancar la raíz amarga que se apodera de nuestras vidas, que comienza a afectar incluso nuestra alegría, personalidades y relaciones, y comienza a infectar todas esas áreas. Señor, trae libertad hoy a aquellos que quieren libertad. Esta mañana te voy a pedir que hagas algo. Quiero que todos nos pongamos de pie esta mañana. Y me siento impulsado en este sentido. Si estás aquí hoy y dices, ¿sabes qué, Pastor Waylon? Necesito el perdón de Dios. Nunca he recibido el sacrificio de Jesús en la cruz. Nunca he tomado la decisión de seguirlo, de recibir su perdón. Para algunos de ustedes, ese es el primer paso. Se trata de recibir el perdón de Dios, que está arraigado en el amor de Dios. Y esta mañana estás aquí y dices, ¿sabes qué, pastor? Quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero hacerlo Señor de mi vida, Salvador de mi vida. Quiero aceptarlo hoy. Quiero rendir mi vida a Él. Solo voy a preguntarte, es un poco diferente. Sé que normalmente les pido que levanten la mano, oro por ti y todo eso. Pero si eres tú ahora, siento un santo temor en este momento. Si quieres entregar tu vida a Jesús, levántate de tu asiento, ven a este altar. Queremos orar contigo. ¿Puedes hacerlo? Si lo dices en serio, Señor, necesito el perdón de Dios en mi vida. Necesito rendirme. He estado haciendo esto por mi cuenta y me está destrozando. No está funcionando, no está cumpliendo. Si ese eres tú esta mañana, te invito a venir. Y puedes salir y venir y nos encantaría orar contigo. Nos encantaría ayudarte a comenzar tu caminar con el Señor. Pero también hay otros esta mañana que dirían, ¿sabe qué, pastor? Estoy luchando con la falta de perdón. Hay alguna ofensa que estoy cargando. Permítame decirle esto, no hay nadie aquí, no hay condenación predicada desde este púlpito. Ese no es el corazón, no es lo que somos. No hay nadie aquí que te esté mirando y diciendo, oh sí, necesitas enderezarte. Escucha, la gente que dicen esas cosas necesitan enderezarse ellos mismos. Vamos, alguien, ¿sabes lo que digo? Como tratar con el tronco en sus propios ojos. Es en realidad en el contexto del perdón, en realidad. Pero tú dices, ¿sabes qué, pastor? Me cuesta perdonar, quizás algo de amargura, incluso me he vuelto amargo hacia cualquiera. No necesitamos saber, pero lo que tenemos que hacer es llevárselo a Él. Santiago nos dice que debemos confesar nuestras faltas unos a otros y orar para que seamos sanados. Es por eso que tenemos equipos de ministración. Queremos orar para que salgas de aquí hoy y seas libre de la ofensa. Eres libre. Tu deuda ha sido cancelada, la raíz ha sido sacada, usted ha sido liberado de la falta de perdón en tu vida. Amén. Y por eso te voy a animar a que hagas esto. Si es tu caso, dirígete a un pasillo cuando comencemos a adorar.
en solo un segundo y vamos a orar contigo hoy. Amén. Te animo a que seas valiente con esto, no salgas de aquí cargando el peso de la falta de perdón y la amargura, no salgas de aquí